Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 5. 2 Corintios 1, 5. Porque de tal manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gracias, Señor, te damos por este momento. Permítenos, Señor, recibir tu palabra. Te pedimos que muevas tu palabra, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Bueno, este pasaje nos habla acerca de las aflicciones de los siervos, específicamente la aflicción de Pablo y de los discípulos de él. Narra la palabra que ellos estaban tan conmovidos y tan mal con la situación que estaban viviendo, que hasta él mismo dice que habían perdido la esperanza en el Señor y de que algo bueno sucediera o de que el Señor quitara de ellos esa situación de padecimiento y de sufrimiento. Entonces, el Señor me permitía mirar este pasaje porque la realidad es que en la mayoría de casos dentro de la iglesia hay personas que están en situaciones afligidas, menoscabadas en la mayoría de situaciones, o que en su momento van a llegar a tener esa condición, ¿sí? Vamos a llegar a tenerla por las cosas de la vida, lo que todos tenemos que vivir. Entonces, cuando nosotros somos protagonistas de esto, cuando a nosotros nos llega el momento de tener que lidiar con una batalla, con una prueba, cualquiera que ésta sea, pues se va a mirar el mucho o poco entendimiento que tengamos de la de nuestra fe, de la obra que el Señor está haciendo en nosotros, porque lo primero que tiende a perderse cuando estamos en esa posición es la claridad para ver al Señor dentro de las aflicciones. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo está enseñando acerca de esto. Cuando usted se siente en angustia o en tribulación, ¿qué tan hábil es para conservar la claridad y para conservar una posición que a usted le permita seguir aún en la dificultad, avanzando en pos, como hemos venido hablando en estos días, de las promesas que el Señor tiene para nosotros? Entonces, la falta de tranquilidad o la falta de claridad que sufrimos en ese momento es en muchos casos el motivo por el cual la gente se equivoca. Previo a que la gente se caiga, generalmente están en una situación así, ¿sí? Que les hace perder la claridad. Entonces, como eso es algo que nosotros tenemos que vivirlo, tarde o temprano, todo el mundo tiene que pasar por eso, hay que desarrollarse en esto, hay que aprender a moverse en la situación. Ayer justamente el Señor me hacía entender esto, a pesar de que uno en teoría ya debería saberlo, pero a veces uno tiene situaciones que no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando uno vive una situación de aflicción, de tristeza, de incomodidad, como sea, uno tiende a quedarse como sin palabras, como sin actos delante del Señor. Y por eso en la aflicción cuesta mucho orar, ¿sí? Uno como que en cierta manera nuestra mente, directa o indirectamente, es como si estuviera disgustada hasta con Dios. Por eso a veces cuesta buscar expresarnos, ¿sí? Con el Señor y pues muchísimo más con las personas. Entonces, aquí el detalle de Pablo y lo que usted va a ver en la palabra y en su experiencia de vida es que él en sus aflicciones sabía expresarse y seguía dirigiéndose hacia el Señor de una manera muy hábil, que yo sé que es muy fácil de pronto enseñar esto, ¿sí? Es fácil decirlo, pero realmente cuando uno tiene las sensaciones, pues es otro boleto, por decirlo de alguna manera, el tener una consistencia en tu condición de fe, ¿sí? Es más sencillo cuando uno está en una condición
relativamente buena, dirigirse al Señor y buscar y tener esperanza. Entonces, estos momentos que vamos a vivirlos y que hacen parte de nuestro desarrollo personal en la fe, eh, los utiliza el enemigo para llevarnos a los errores, ¿sí? Llevarnos a las situaciones que nos van a alejar del propósito de Dios y del plan, sobre todo del plan que el Señor tiene con tu vida, porque a cada uno de nosotros el Señor lo ha llamado con promesas y con planes que por supuesto el Señor a cada uno se los irá revelando, pero que en cierto punto de la fe ya tú más o menos tienes claro cuáles son las enseñanzas, cuáles son los parámetros bíblicos establecidos por Dios para el desempeño de tu fe. Y esto tiene que ver con un montón de cosas, con tus situaciones externas y también con tus situaciones internas en el sentido de tu servicio, de tu relación con el Señor y con la iglesia de Cristo, o sea, más se puede entender como con los asuntos del Señor. Cuando nuestra fe está sana, nosotros tenemos facilidad en tener interés por los asuntos del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque no son algo, un objetivo nuestro, humanamente hablando, al estar la fe alineada con la palabra y con lo que el Señor nos enseña, automáticamente, por eso la palabra dice, Él coloca el querer como el hacer. Usted va a descubrir en este proceso que hay veces que tú no quieres servir al Señor, ¿sí? Que es lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Y que esto hay que entenderlo de esta manera amplia, ¿sí? O sea, tú no eres el único que está en la situación de batalla delante del Señor. Tú no eres el único que está batallando porque no siente la capacidad para avanzar o porque no siente el deseo para avanzar. Tú eres un creyente más que tiene que vivir este tipo de condiciones que hacen parte del desarrollo de la fe. En el proceso, en este camino, van a haber una serie de heridas, se puede decir. O sea, es normal que una persona tenga ciertas caídas, especialmente en sus primeros pasos, en la infancia, ¿verdad? Entonces, en la fe ocurre lo mismo. Y las heridas espirituales o los golpes, también se puede entender, esas caídas que a nosotros nos retan a volver a tomar el control de nuestra relación con el Señor por medio de nuestra fe, se tratan de la misma manera que una herida natural, o sea, una herida espiritual o anímica se comporta de la misma manera y usted lo siente, duele, ¿sí? Hay que esperar un tiempo, se busca ayuda o se busca que te hagan, que te atiendan la herida, ¿verdad? Y cuando uno está en el proceso con el Señor, ocurre esto, ¿sí? Y tú vas a tener que ir donde el Señor y decirle, Señor, necesito que atiendas mis heridas, necesito que atiendas esto que me está molestando. Si uno no atiende o si uno no va donde el Señor, por eso dice que hay que acudir donde Él, ¿sí? Para la sanidad. Si tú no lo haces, la falta de movilidad que vas a tener, yo no sé si ustedes han mirado que cuando, eh, tengo una cosa por aquí que cuando uno va donde un doctor porque te has caído o algo así, la intención humana es dejar quieta la parte que te heriste. Por ejemplo, si te hicieron una cirugía, por ejemplo, uno tiende a no quererse mover, a no querer estirar. Si te raspaste la rodilla, tiendes a tratar de caminar así para que no se estire eso que te está doliendo. Y cuando uno va curiosamente donde un doctor, lo primero que te dice es que hagas movimientos suaves, pero que hagas los movimientos, porque la inmovilidad a ti te, te hace, en el sentido espiritual, te hace perder el avance de tu proceso de fe. Incluso te hace retroceder, que es la condición que a muchos cristianos les pasa y que uno está acostumbrado a verlo. ¿Sí? O sea, cuando uno está discipulando gente y aún en el proceso personal, uno se da cuenta de que hay gente que hay temporadas, ¿no? Que cada uno de ustedes tienen unas temporadas en las que se les nota un deseo de avanzar, se les nota un deseo de servir, se les nota un ímpetu, un entendimiento, se les nota atentos a lo que el Señor dice y otras veces uno los ve
en un estado como de conmoción interior que no les permite dar pasos de fe, ¿sí? Porque lo importante aquí es que cuando uno entiende esto, se da cuenta de por qué es importante la movilidad, o sea, por qué es importante que tú no pierdas la movilidad, porque la movilidad es la que a ti te permite dar pasos, tanto para avanzar como para ver el poder del Señor, ¿sí? La persona creyente que tiene esos estancamientos, en ese lapso de tiempo hasta que su situación interna delante del Señor no se corrija, el Señor no va a permitir que tú veas su mano moviéndose a tu favor. ¿Sí me hago entender? Esto es sencillo, pero no es tan fácil en la práctica, ¿sí? Y a veces cuando más quietos nos quedamos, pues justamente es cuando más necesitamos ver el poder de Dios y cuando más se nos aleja la, la ayuda del Señor o el acudir de Dios a nuestra vida, ¿sí? Entonces, hay que tramitar la herida o la situación personal delante de Dios. Hace falta, sí hace falta, porque esto hay que hablarle claro a la gente, a la iglesia, hace falta que tú te encierres, cierres tu cuarto, te encierres en tu habitación eh, y te dispongas a poner delante del Señor la situación. ¿Sí? Si no haces ese gesto, que es un acto de fe, pues tú directamente o indirectamente le estás diciendo al Señor que no quieres que Él acuda a hacerte la curación, se puede entender, en tu situación personal, en tu herida, ¿sí? Pierdes movilidad. Si tú dejaste de moverte ese día, ¿sí o no? Cuando uno se cae y uno deja de moverse ese día, al día siguiente ya es difícil. Y si tú formaste una carachita ahí donde ya está, ya no la puedes mover porque si la mueves se te arranca, ¿sí o no? Entonces, esto es bien importante, esto es un tema bien básico, ¿sí? Que todo creyente debería tener en cuenta, pero que no somos diestros en ejecutar esta acción que Pablo sabía hacer muy bien, ¿sí? Y eso es lo que nos da a nosotros el entendimiento de por qué Pablo, estando en la cárcel, estando a punto de ser asesinado, con unos rigores verdaderamente fuertes, él no pierde el norte de su fe, del proyecto que tiene Dios con él. Para eso también toca tener clara la palabra, por eso en ocasiones casi que en todas, me atrevo a decir, hace falta, así como hace falta que vayas y te encierres y te postres delante del Señor y le digas, te presento mi herida, antes de ir a hacer cualquier cosa, antes de ir a hablar con el que te hirió, antes de ir a tomar decisiones, también hace falta que recuerdes la palabra, ¿sí? Esto es una situación que en la iglesia se vive muy a menudo, ¿sí? Porque a veces uno llega aquí realmente sin ánimo, sin fuerzas por cualquier situación y el estar expuesto a la palabra levanta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú ese día no tuviste la posibilidad de que alguien te hable, por ejemplo? Que era la condición de Pablo. O sea, Pablo, ¿quién le hablaba? Como yo le decía a alguien por ahí, la gente pide liberaciones, ¿no? Pide oración. ¿Y a uno quién le hace una liberación? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? O sea, yo oro por ustedes y por uno, a uno quién le ayuda, ¿sí? ¿Por qué esto se da de esa manera? Está bien, ¿sí? Porque uno está, o sea, el trabajo de uno es ayudar a tu fe, ayudar a tu proceso, pero es porque hace falta un desarrollo que te permita hacerlo solo, básicamente. O sea que si eres una persona que lleva un buen tiempo, eh, en teoría, ¿sí? No, ojo, no estoy diciendo que no pidan oración, que no pidan liberación, que no pidan la dirección que requieran, pero en teoría debería disminuir mmm, sobre todo el tema de la oración personal y sobre todo si tiene que ver con guerra espiritual, o sea, sobre todo si tiene que ver con tu batalla personal. Si tú lo haces en un sentido de sujeción es diferente, ¿sí? Pero cuando tú pides ayuda para que te ayuden a batallar, que son dos casos diferentes, pues habla de la poca capacidad que tienes tú, ¿sí? Espiritualmente hablando, así como hay gente que tiene poca capacidad física para sostener una caminata
empinada o qué sé yo, ¿sí? Entonces, que no se malentienda, ojo, la gente también, digamos, que peca o se equivoca por lo contrario, por pensar que como lleva mucho tiempo no tiene que consultar. Y aquí hay mucha gente así y uno sabe desde el otro lado, digamos, de la relación discípulo-pastor y pastor-discípulo, que les hace falta. Y uno dice, ojalá consultara ciertas cosas para que uno te pueda dirigir en el buen sentido, ¿sí? Pero también se espera de ti ver un progreso, ¿sí? Se espera de ti ver un desarrollo que tú cuando vivas tus situaciones diarias, que todos las tenemos, no importa el nivel en el que estés, las vas a vivir. Y otro tema importante, tu condición anímica no proyecta mucho crecimiento, ¿sí? O sea, bajo el contexto espiritual, la condición anímica sí puede ser mejorada con la palabra, ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, que tú ya dejes de ser una persona meramente anímica, meramente sentimental y cosas así, que se ve mucho en la gente que está más apoyada en su alma, ¿sí? Puede mermar esto, pero en sí la condición anímica siempre seguirá siendo débil. O sea, mientras estemos en la tierra, tú vas a tener que vivir y lidiar con tus debilidades internas, personales, aunque éstas mejoren un poco con la ayuda de la palabra, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? A que esta condición que viene en ciertas oportunidades, en ciertos momentos en nuestra vida, va a suceder y tú tienes que aprender a lidiar con tu condición, con tu sensación, ¿sí? Con, no sé, sea un orgullo, sea una rebeldía, sea un enojo que tú tengas, sea con el Señor o con gente, no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno mira mucho que la gente no puede y la gente lleva años en esto, ¿sí? La mayoría llevan un buen tiempo en esto y yo me he preguntado aún de mí misma, ¿por qué yo no puedo sortear ciertas situaciones básicas, cotidianas de la vida y aún de la convivencia y que aún esas situaciones me ponen a mí en una posición delante del Señor en la que me paralizan o no me permiten seguir teniendo esa interacción, ¿sí? Eh, Hay gente que tiene una problemática en la casa y deja de ir al servicio, hay gente que tiene una problemática en la casa y se enronchan y se encierran, y entonces, no sé, si la pareja es cristiana, que eso se ha visto aquí un montón, si la pareja es cristiana le dice, mire, pero oremos, pues se supone que sabemos las cosas que nos han enseñado, y esa persona no puede salir de su situación anímica, ¿sí? Y por eso tú sientes rabia, la persona que viva esto, y no puedes avanzar de la manera menos dañina posible en esa situación, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay mucho chance de equivocarse, ¿sí? Tanto de abrirle puertas al diablo como de equivocarnos delante del Señor, es decir, directamente ofender al Señor con nuestro gesto de tal vez no necesitarlo o de no acudir cuando se supone que tienes que hacerlo, etcétera, ¿sí? Pablo estaba en esto, en esta situación. Ahora, ¿qué tiene el creyente para sortear estas cosas? Aquí habla de el consuelo, ¿sí? Dice que si bien las situaciones um, se desbordan, ¿sí? Por eso le digo ocasiones, se desbordan, también el mismo Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La persona que tiene una altivez, y esto es bueno para que tú lo detectes, cuando tú no ves la manera de agarrarte de la palabra, por ejemplo, para sortear las situaciones de la vida, que estoy poniendo ejemplos muy pequeños y prácticos, ¿sí? Pero que esto se puede llevar a grandes situaciones y situaciones verdaderamente retadoras. El problema es que si tú no ves eso, lo que estás mostrando es un problema en tu corazón o en tu fe. Hay que entenderlo como quieras, pero delante del Señor tú estás siendo rebelde y estás forcejeando de alguna manera, ¿sí?
¿Por qué? Porque cuando la persona está en la posición que debe delante del Señor y se le habla y se le da la dirección, encuentra consuelo en la palabra. Otra característica de Pablo y de los siervos que tuvieron que vivir aflicciones que yo le garantizo que son mucho más fuertes que las que usted está viviendo, ¿sí? Por eso es que hay que poder, por eso es que tú tienes que desarrollarte, porque no habla bien de ti que seas un siervo de Dios que no puedes sortear ni siquiera las situaciones de tu propia casa, ¿sí? Con los que amas. Ahora imagínate si tuvieras enemigos, si es que los tienes o si los tuvieras, ¿sí? Imagínate si el Señor permite en tu vida una situación dada por Él que a ti no te guste. Tú le vas a dar la espalda al Señor. Tu fe no va a poder aguantar eso, ¿sí? Y tú y yo lo podemos ver en los ejemplos de la palabra. A Abraham, lo que vivió, muchas de las cosas que vivió, no fueron ni por culpa de él, ni por culpa de enemigos. Directamente eh, pedidos, no sé cómo se diga, pedidos que le hacía el Señor para ensanchar esa fe y seguir con el proyecto que tenía con él específicamente. Si tú no estás dispuesto a ensanchar tu fe, tampoco estés dispuesto a ver mucha gloria de Dios en tu vida. Así se pone esta enseñanza, ¿sí? Si tú no estás dispuesto a que el Señor te incomode y te pruebe y te mida el calibre que tienes con las situaciones que te pone a diario, ¿sí? No estés pensando en que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Esto es sencillo, esto es como una ley, como la ley de la inercia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el creyente neciamente y equivocadamente quiere ver manifestación. ¿Sí o no? Tú quieres ver manifestación, pero el problema es que tu fe no da para tanto. Como enseñaba el apóstol en estos días, el Señor mira y dices que no te puedo bendecir. Por más que quiera, no puedo irme en contra de lo que es una regla para Él, ¿sí? Porque Él es justo. Él no se puede ir en contra de su justicia, ¿sí? Entonces, tú quieres ver la manifestación del Señor, pero no sabes relacionarte e interactuar con Dios y con los hombres por medio de la fe. Y cuando el Señor a ti te está estirando la fe con algo que te quebranta y que no te gusta, optas por el camino de eh, cerrarte, que ante los ojos del Señor se entiende como rebeldía, como un capricho, como, no sé, entiéndalo ahí usted como quiera, ¿sí? Entonces es bien importante lo que el Señor mira de ti en esos momentos, ¿sí? Porque una, una razón es porque si tú estás bien parado delante de los ojos del Señor, o sea, si Él te mira con agrado, Él va a hacer cosas. Simplemente porque Él se siente comprometido a ayudarte por tu condición de fe, por tu condición de mansedumbre, ¿sí? Y otra, porque eh, ahí, en ese momento en el que tú estás forcejeando y batallando, no sé, con tu propio carácter o con lo que sea, es cuando tienes el peligro de que el enemigo, se los voy a decir lo más claro posible, robe tu alma y robe el proyecto de Dios. Por eso, el objetivo del diablo es hacerte retroceder siempre, ¿sí? Y a veces lo logra más, a veces lo logra menos. Si el diablo puede hacerte volver a ti, a Egipto, como lo llama o lo enseña la palabra, mejor. Si logra hacerte retroceder del nivel en el que estabas, bien, pero si logra sacarte, mucho mejor, ¿sí? Entonces, tienes un peligro que es soltarte de la mano del Señor. Una vez te sueltas de la mano del Señor, la noticia, que creo que tú la sabes mejor que yo, es que allá afuera te esperan mismas aflicciones, ¿sí? Mismas problemáticas, con la diferencia de que no hay de dónde agarrarte, no hay consuelo para ti, no hay poder de Dios para tu vida para que se manifieste. O sea que el hombre, queramos o no, estamos prácticamente eh, con la amenaza de que si nos rebelamos en contra de Dios, las cosas para nuestra vida, al estar alejadas de Él, empiezan a negativizarse, se puede entender. Las naciones lo viven, ¿sí?
Hoy el apóstol mencionaba un tema que es de conocimiento, creo que de todos, al menos de todos los que medio se interesan por alguna noticia, y es el tema del presidente Trump. Yo no voy a, nadie va a hablar si él es buen cristiano, si él lo que sea, si se ha equivocado, porque eso tiene polémicas las que usted quiera, pero él ha aprendido que sin Dios al mando de primero en la nación, no hay tal resultado que él quiere ver y que creo que todos los ciudadanos norteamericanos quieren ver. ¿Qué quieren ver? Quieren ver una cosa que ya tuvo este país, que fue abundancia, exceso de trabajo, o sea, hay trabajo donde usted se meta, que nosotros no sabemos lo que es eso, ¿verdad? Acá los jóvenes se gradúan de las universidades y ahí les empieza el problema. No se promociona para lo que tú te, te formaste. Eh, una cierta paz, humanamente hablando, por supuesto, ¿sí? Un bienestar en general. Que esto se puede entender como prosperidad, ¿sí? Tanto económica como en muchos aspectos, de recursos humanos, de recursos materiales, aún de recursos naturales. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ya vivió esto y el presidente sabe, como todo el mundo sabe, que se quieren hacer los locos es otro tema, que todo esto surgió cuando había mucho cristianismo, ¿sí? Muchos seguidores de Cristo en el país, porque Estados Unidos es un país que por donde usted vaya hay iglesias, ¿sí? Hay mucha gente que está expuesta al Evangelio y mucha gente receptiva. Entonces esto produce un avance aún en la parte social. A alguien le preguntaban, que miraba yo por ahí en las redes, una persona interesante de escuchar, y le decían, ¿cómo ves la sociedad o el país en unos 30 años? Y esta persona decía, depende de los cristianos de esa ciudad, depende de los cristianos de aquí hasta esos 30 años que siguen, desde hoy a los 30 años que siguen, porque nosotros somos la sal, nosotros somos la luz, ¿no? Y esto aquí le hago un llamado, una exhortación a todos los cristianos, que son la mayoría, que son indiferentes a la obra. O sea, tú no te sientes una persona que aporte ni siquiera a la sociedad. Por eso, tan mal está tu fe que te sientes en la necesidad de mezclarte con lo mundano. Te sientes en la necesidad de verte como el mundano, ¿sí? Por eso físicamente, de seguir, ahora que todo el mundo sigue a gente, ¿sí o no? De seguir aquello que no se parece a Cristo. No me importa cuál sea el argumento que tú digas. Si no se parece al Señor, si no está proclamando vida de Cristo, tú te estás pareciendo al mundo, ¿sí? Y esto la palabra lo habla muy claro. Los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces tú te quieres amigar con la tendencia y la apariencia del mundo y con el comportamiento que ves en el mundano, aunque diga que es creyente, porque ahorita todos, hasta los artistas, dicen que son cristianos, pero por supuesto que no. Basta con detenerse un poquito a mirar nomás y basta con conocer la palabra. Entonces, eh, pasan estas cosas dentro de la iglesia, ¿sí? Tu desarrollo, tu bienestar, la acudiencia del Señor a tu vida, que tú ores y el Señor te responda, depende de qué tan agradado lo tienes, te guste o no te guste, ¿sí? Depende de qué tanto le muestres tú al Señor. La persona en una iglesia que esté escasa con el Señor será escaso con él, ¿sí? Mire que cuando uno ha tocado fondo, yo no sé cuántos de aquí han tenido situaciones que uno dice, esto sí ya fue duro, duro para mí. Estoy tocando fondo en este momento. Cuando uno toca fondo, uno eh, recibe cualquier ayuda, ¿sí o no?
aunque esto vaya en detrimento de tu dignidad, ¿sí? Aunque esto vaya a causarte vergüenza, ¿sí? Por eso dicen que la necesidad tiene cara de perro, ¿sí has escuchado? Porque cuando tú necesitas, ahí no importa si te tocó pedir limosna, si te tocó irle a rogar a tu enemigo, ¿sí? Que si tú tuvieras un poquito de ínfulas, no lo harías, por una condición de orgullo, de dignidad, de posición, de lo que tú quieras, ¿sí? El Señor, cuando encuentra rebeldía y cuando hay un plan del Señor para ti, entonces te va a meter la mano, para que tú no tengas otra, sino buscar al Señor y tener la necesidad de. ¿Puedes hacer lo contrario? Sí. ¿Sí? Si tú accedes a tu rechazo a Dios, a tu rebeldía, y no te disciplinas o no te obligas a humillarte delante del Señor, alejaste al Señor por completo, que es lo que las sociedades han hecho. ¿Sí? Entonces, aquí viene, cabe y vale la pena mencionar que la palabra dice que el Señor está atento y su oído está atento al quebrantado, ¿sí? Que a él le venda las heridas. Por eso es que le digo lo del principio. Cuando tú tienes una situación, sea herida emocional o cualquier cosa que te esté impidiendo eh, desempeñarte en tu fe, dirigirte al Señor, relacionarte con Él, la cura para esto es que vayas donde el Señor, costándote, humillándote, porque para eso se requiere estar humillado y decirle, Señor, esto está pasando, ¿sí? Acudir. También otro punto aquí importante. Mejorar la conducta se puede entender. O sea, cuando tú dices, yo no voy a ir a hacer, no voy a responder como yo quisiera, sino que antes voy a ir a buscar al Señor, tú estás mejorando tu conducta, ¿sí? Y al creyente, para su bendición, bendición de la que habla la palabra, la bendición de Abraham, le hace falta mejorar sus conductas. Entonces, ¿por qué el Señor no te responde? Porque a ti te hace falta mejorar tus conductas. ¿Por qué el Señor a Abraham le respondía? Porque Abraham era una seda con el Señor. Tanto, tanto fue una seda que le pidió a su hijo, el amado, ¿sí? Y lo hizo. En una situación, pero comiendo tierra, como dicen, ¿sí? Entonces a ti te falta humillarte, ¿sí o no? Reconozcámoslo. A ti las cosas no se te dan porque te falta humillarte. Y las naciones están como están porque están altivas delante del Señor. Por eso este hombre que tiene un poco de entendimiento, gracias a Dios, gracias para bien por ellos, se puede decir, para ese país, en la toma de posesión, hizo su toma de posesión con la palabra. Como quien dice, vamos a trabajar con esto, ¿sí? Entonces, aquí es necesario que yo le remueva a usted las verdades. Y aquí hay mucha altivez, aún en los siervos, se ve hasta de lejos, ¿sí? Y la altivez no solamente se ve con un mal gesto, se ve en tu actitud, en tu desgreño por lo del Señor. Y entonces lo que les estaba contando que el apóstol mencionaba es que el presidente eh, manifestó que quiere volver norma que los cristianos, o sea, él se está dirigiendo a los cristianos de su país, lleguen a la iglesia puntual. Imagínense, y estamos hablando de política, ¿sí? Imagínense cuánto que a usted le falta entender, discúlpenme que se lo diga así, ¿sí? Un hombre que se para por su fe, por el entendimiento que él ha tenido, se para en la raya. Y no importa lo que diga el mundo, ¿sí? Y le habla directamente al cristiano. Entonces lo que va a pasar con tu familia depende de ti, porque tú eres el cristiano de la casa, ¿sí? Tú eres el que conoció al Señor en tu casa. Tu vida, tu bienestar, tu bendición depende de ti, de cómo lo tengas al Señor. Por eso yo le animo a usted a que tenga gestos para el Señor, ¿sí?
que te bajes de la nube y de la vanidad y que empieces a honrar su nombre, viéndote a ti como lo que eres. ¿Sí? Una persona débil, una persona necesitada y que no deberías, en realidad tú no deberías ni siquiera tener ínfulas. Que todos los cristianos todos lleguen al culto a tiempo, a la hora que comienza, no que llego ahí a media predicación, hasta se ve aquí a veces, ¿sí? O a mitad de culto. Yo no se lo estoy diciendo a usted, yo estoy poniendo el ejemplo de este hombre que le dice a los cristianos de su país, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere, mire cómo se relaciona, porque él quiere volver a tener, como dice él, que hacer de Norteamérica lo que fue, volver a ver la grandeza, volver a tener abastecimiento y empleo para todo el mundo. Mientras haya empleo, hay riqueza, ¿sí? Mientras haya empleo, la gente gana. Y si la gente gana, el país se enriquece, básicamente. Tan sencillo como eso. Quiere decir que lo que hacen los cristianos o lo que Él les está mandando a hacer a ellos es denle todo al Señor, ¿sí? O sea, háganlo con reverencia, no con las pequeñeces que a veces el cristiano quiere venir a poner, a dar los cristianos del mundo, para que empecemos a ver abundancia y manifestaciones de Dios en la nación. Y esto, por supuesto, aplica para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que el creyente viene, es que obsérvese nomás, ¿sí? El creyente viene supuestamente con deseos de buscar manifestación de Dios. Supuestamente tú estás aprendiendo. Y el Señor a ti te va, mire, esto usted debería tener en cuenta. El Señor a ti te va a probar así. Lección aprendida, lección escuchada o lección dada, lección probada. ¿Sí? O sea, si a ti ya te hablaron, se supone que tienes que estar en una cierta capacidad. Y la gente se raja en las más pequeñas aflicciones y tú no puedes salir de tus situaciones personales porque te da tanta rabia y te da tanta molestia y tanto malestar lo que te ocurrió que ni siquiera puedes ir donde el Señor y decirle, Señor, sana mi herida. ¿Sí? Entonces el Señor no va a acudir a sanar tu herida. Al parar tu fe, al paralizar tu movimiento, dejas de ver el movimiento del Señor. Tu fe es la que va a producir. Tu fe es la que produce frutos. ¿Sí? Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí en este contexto? A que tú mejores tus conductas. O sea, que a ti la fe que tienes, grande o pequeña, te ayude a mejorar tus conductas delante de Dios. A pulir. Si ya lo haces bien, si tú sientes que estás dando bien un servicio, una manifestación, una adoración, lo que sea, mejóralo un poco más, púlelo un poco más, porque eso habla de cómo te percibes tú delante del Señor. ¿Sí? Y si tú te percibes pequeño, el Señor está atento al quebrantado de corazón y a Él le venda las heridas. Cuando hablamos de este consuelo que habla aquí la palabra, ¿sí? Que dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, y en la otra dice así, por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo, estamos hablando de una posibilidad para tu vida de restauración. ¿Sí? De lo contrario, no va a haber esto. Y si tú te quedas con la herida te va a generar mucho inconveniente. ¿Sí? Vas a frenarte. Haga de cuenta un lisiado. Ponga a correr a un lisiado a ver si llega muy lejos. Por supuesto que le va a ganar el que tiene dos piernas enteras. ¿Sí? Entonces hace falta un entendimiento. ¿Y a qué va la enseñanza? Esta en particular. A que tú sepas que tú tienes que adiestrarte en poder usar tu fe, así como Pablo, aún en el quebrantamiento y aún en la aflicción.
que esto implica muchas cosas: aceptar condiciones de Dios, agachar la cabeza, recibir orden del Señor, ¿sí? Y hacerlo con buena actitud, que es lo más difícil, para que pase sobre todo en la iglesia. Hay un versículo para terminar que nos habla, dice: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo miembros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué tan competente eres tú? O sea, ¿qué tanto a ti esa palabra te ha penetrado, la palabra del Señor, para que tú digas: yo en mi condición humana normalmente he sido una persona que se aturde, que se abruma cuando las cosas pasan, que no puede pensar, que tiendo a cometer errores en mi vida, en mi familia, cuando hay un inconveniente, en la iglesia, en mi servicio? Por eso le digo, hay gente que tiene una dificultad y el primer gesto que tiene es: no va ese día a servir, ¿sí? Es por eso, ¿sí se da cuenta? Porque eres poco competente. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que nos ha hecho competentes para usar el Espíritu. O sea, tú tienes que poder manejar tu fe para mover el Espíritu, aún en la dificultad. Esto es lo único que a ti te va a garantizar que te sostengas en el propósito y en el proyecto de Dios. Vamos a orar.